Y bueno, conozcamos ahora los temas judiciales y este en especial porque un tribunal de mayor riesgo sentenció al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, a 29 años y 4 meses de cárcel. A continuación le damos los detalles de esta sentencia. En este caso penal, un negocio familiar, según acusación del Ministerio Público, el exalcalde Arnoldo Medrano, familiares y particulares sustrajeron de la comuna 25 millones de quetzales a través de contratos ilegales. Los proyectos se pagaron, pero no se realizaron en el municipio de Chinautla, según la investigación penal. El exedil Arnoldo Medrano, en su última palabra, pidió su libertad inmediata, asegurando que los proyectos de obra gris se realizaron en su 100%. Más bien se presentaron auditorías donde el 100% de las obras eran realizadas. En tal sentido, si el 100% en lo que acciones de desarrollo nos otorgó durante varios años se realizaron, amén. La Procuraduría de Cuentas hace sus auditorías en los procesos de desarrollo. Todo tiene que ir a la par. El Ministerio Público no presentó evidencias para demostrar reuniones o conversaciones sobre cómo yo dirigí o integré una organización criminal, puntualizó el exfuncionario. El tema de la asociación ilícita, ¿qué beneficio obtiene? El Ministerio Público nunca presentó videos, llamadas, cuentas, no tuve absolutamente nada de eso. Entonces, ¿para qué me podía yo asociar si no tuve ninguna justicia? Este juicio se interrumpió en la fase final en marzo de este año en el Tribunal C de mayor riesgo cuando se registró el primer caso a COVID-19 en Guatemala. Los jueces de la Judicatura, después de analizar la investigación del Ministerio Público y los argumentos de los abogados defensores, encontraron culpables a 14 procesados. Los condenaron por lavado de dinero, asociación ilícita y fraude. 4 personas fueron declaradas inocentes de todos los cargos penales del ente encargado de la persecución penal. Son Milton Amori Pérez Guerra, Milton Alexander Aguirre Vázquez, Brigidio César Equité Guamuch y Manuel Escalante Vázquez. Durante el juicio no se demostró que hayan participado en la sustracción de fondos públicos de la municipalidad de Chinautla. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Bueno, pues entonces analicemos este caso. Por favor, vea los siguientes datos porque es evidente lo siguiente. Sandy, televidente, los casos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos siguen estando vigentes en el sistema de justicia guatemalteco. Esto explica una de las razones por las que el exalcalde del municipio de Chinautla, en este caso Arnoldo Medrano, como lo vimos en la nota, fue sentenciado en primera instancia a estos 29 años y 4 meses de privación de libertad. Hay que aclararlo y hay que decirlo, Sandy, esta condena todavía no es firme ni es definitiva, pues le asiste el derecho legal de presentar un recurso de apelación especial donde la sentencia puede ser revertida y en todo caso después quedaría el recurso de casación. Según el Tribunal C de mayor riesgo que condenó al exalcalde durante los 5, sí, has escuchado bien, 20 años, 5 periodos que estuvo al frente de la municipalidad de Chinautla, Medrano malversó fondos y lavó dinero. Entonces esta es una situación bastante seria, bastante grave, ¿no? Y lamentablemente pues entonces aquí tenemos esta cuestión que es ejemplar. El combate a la corrupción debe empezar por los guatemaltecos y hoy estamos viendo un buen ejemplo de que si tú llegas con la confianza del voto popular como funcionario público, no debes defraudar para nada esa situación, esa confianza que te dan, porque llegas a servir y no a servirte del pueblo. Exacto, Julio, es un buen antecedente la verdad que se establece, pero aparte de ello, si bien tú mencionabas, Julio, hay otros recursos que se pueden interponer para dejar ya firme la sentencia o no, pero obviamente en esta primera fase donde se da la primera sentencia, el primer fallo, el Ministerio Público
lleva diversa evidencia donde mantienen y sostienen entonces esos señalamientos por los cuales es procesado el exalcalde. Un caso que ha sido paradigmático, Julio, porque obviamente se trata de una autoridad local y que obviamente también es un proceso que ya lleva varios años de estarse ventilando en los tribunales de justicia. Por supuesto, muchos años, y Arnoldo Medrano representa este tipo de político que llega a formar un cacicazgo realmente, es decir, que no importa con cuál partido esté, porque llegó durante estos 5 periodos por varios partidos políticos, pero importa realmente cómo llegan a apropiarse de manera familiar, hay que decirlo. Establecen un imperio prácticamente. Es un imperio, una empresa familiar. De hecho, esto es lo que logró demostrar, como tú decías, el Ministerio Público, que conformaban empresas de cartón, ¿verdad?, con sus familiares, y ahí es donde empezaban a beneficiarse de estos fondos públicos e inclusive de hacer otro tipo de cuestiones como el fraude y el mismo lavado de dinero, que es una acusación pues bastante fuerte y bastante grave. Entonces, esperemos que todo esto empiece a cambiar en Guatemala. Ojalá, que entendamos que no es con caciques que vamos a salir adelante, sino que es con una nueva clase política, una clase política que sea realmente honesta, una clase política de no políticos. Fíjate cómo es esto de extraño, ¿verdad?, que represente un cambio para nuestro país. Pero lo que tú dijiste también me impacta, es decir, el Ministerio Público creo que logró hacer bastante bien su trabajo, demostrando de una manera contundente y fehaciente las pruebas que propuso para este caso. Y aparte de ello, recordemos que el combate a la corrupción es uno de los pilares fundamentales también que han establecido autoridades del Ministerio Público y otras entidades. Entonces es importante también ver ejemplos ya claros, Julio, de este combate, porque no sirve de mucho entonces solo llegar a las capturas y tener largos procesos si no se ve claramente una sentencia, que ese es el final, ¿no?, para saber si es culpable o es inocente quien es procesado. Siempre con esa presunción de inocencia y el derecho de defensa que asiste a todo guatemalteco, es importante ver y saber cómo alguien que en todo caso tuvo tanto poder y fue una autoridad, pero que utilizó mal ese poder y esa autoridad, finalmente, después de muchos años, como tú lo dices, llega a juicio oral y público y termina siendo citado, oído, vencido y pues condenado, ¿no?, a bastantes años de privación de libertad. Permíteme, presentar otros datos antes de que sigamos con el análisis, porque te va a sorprender algunas de estas situaciones. Por supuesto, adelante, Julio. Gracias, Andy. Este caso, fíjate, no es un caso aislado. Pues hay que decirlo tal y como es. Hay todavía muchas municipalidades del país que suelen ser dirigidas durante varios periodos por el mismo líder o cacique, como le estamos llamando acá, o en todo caso por sus familiares. De hecho, precisamente este es el caso del propio Arnoldo Medrano, que aún guardando prisión por los años que tiene en este proceso, logró instalar como alcalde de Chinautla a su sobrina, ¿no?, que ya está en el segundo periodo de alcaldesa. Es evidente que las municipalidades no han sido tan controladas y auditadas como corresponde, por lo que parece ser un territorio fértil para esta malversación de fondos públicos. Así como este caso, el guatemalteco Sandy espera que suceda lo mismo con cualquier funcionario público a quien se le delegue la confianza de manejar fondos provenientes de los guatemaltecos. Por eso es que esta condena se vuelve en algo ejemplar y tú lo dijiste bien con la palabra que utilizaste, un caso finalmente paradigmático para la justicia guatemalteca. Sí, Julio, porque imagínate, 5 periodos al frente de la municipalidad, varios señalamientos que se han establecido, pero aparte pareciera entonces que el poder se hereda. Claro, sí, ¿sabes cómo parece esto? Como las monarquías antiguas de Europa, ¿verdad? Que el poder se va trasladando y se va asociando a toda una familia. Y esto no, más que una monarquía se vuelve una mafia. Y esta mafia pues obviamente conlleva un grado muy alto de corrupción. Si esta asociación familiar, que uno puede decir, bueno, está bien que exista, fuese para hacer obra, para hacer el bien y para invertir los fondos públicos y los recursos, sería otra cosa. Lo importante de este tipo de sentencias, como la que estamos viendo con el exalcalde Arnoldo Medrano, es que esperemos sirva de disuasivo para otros funcionarios públicos, tengan el cargo que tengan, que también estén pensando o hayan en su momento utilizado los fondos públicos para malversarlos de cualquier forma. Solo de esa manera combatiremos la corrupción y obviamente también la impunidad que va tomada de la mano de este otro mal. Son dos de los graves problemas que están bien asentados y cimentados en nuestro tejido social guatemalteco. Y aparte recordemos que la corrupción hace mucho daño a nuestro país porque es dinero que no se logra invertir, que no se logra utilizar para situaciones de desarrollo de las comunidades y que por lo tanto entonces se le debe de dar el seguimiento a las investigaciones para de esta forma entonces castigar los casos que se logren demostrar
que así han sido, ¿no? Muy importante lo que dices, porque yo creo que ya todos vamos aprendiendo bastante de derecho penal a lo largo de estos análisis que tratamos de hacer aquí en A la Medida. Usted sabe perfectamente en casa, dígame si no, que toda sentencia conlleva realmente dos sentencias. ¿Lo recuerdas tú, Sandy? Una, la de privación de libertad, ¿no? Pero la otra es la reparación digna, y en este caso ya fue fijada, porque el monto, al final de cuentas, que se estimó por el Ministerio Público que fue defraudado fue equivalente a 25 millones de quetzales, y la sentencia que debe reparar, en este caso monetariamente, el exalcalde Medrano, asciende a 25.7 millones de quetzales por los daños, por los perjuicios, por las costas procesales. Entonces, pues esto por eso mismo refuerza este tipo de procesos y lo hace ejemplar. Lo que habrá que ver, y eso sí habrá que establecerlo, es qué pasa y qué camino o derrotero toma la apelación especial, porque ahí las cosas pueden variar. Definitivamente, y que seguramente también la defensa va a buscar algún tipo de recursos, de estrategias para poder buscar algún tipo de beneficio también. Correcto. Para el exalcalde, ¿no? Definitivamente esto es así, aparte que es un derecho que le asiste como a cualquier guatemalteco, en todo caso que sea condenado en primera instancia. Fíjate que el tema de la apelación especial puede tener dos o tres caminos. Número uno, que se confirme la sentencia y que continúe. Entonces ya pasaría al último de los recursos, que es la casación. Número dos, que la sentencia en todo caso disminuya, porque hay un principio del proceso penal que se llama reformatio impeius, que no puede cambiar para peor, al menos en la teoría, es decir, que no le pueden poner 30 años, sino que si fueron 29, en todo caso bajarlo a 20, por ejemplo. Y el número 3 de los caminos que se pueden dar es que la defensa logre sustentar algo tangible para que digan, si hubo dudas en lo que se presentó en esta primera instancia, ordenamos, y esto ya lo haría una sala de apelaciones, el reenvío. ¿Qué significa el reenvío en lo penal? Significa la repetición desde cero del juicio oral y público. Entonces, estos son los tres caminos que pueden esperarle a Medrano en cuanto a el recurso que va a presentar. Y en este último procedimiento que tú mencionabas, o la última posibilidad también, sabemos que es pasar nuevamente varios años. Correcto. Para que se vuelva a conocer entonces la sentencia final, ¿no? Eso es correcto, Sandy. Mientras tanto, obviamente, aquí en el ínterin, cuando vaya a hacer la apelación especial y se resuelva lo que se resuelva, estoy seguro que una de las estrategias de la defensa técnica de Arnoldo Medrano va a ser pedir una audiencia de revisión de medida. ¿Para qué? Para poner algunas situaciones como, por ejemplo, el peligro que existe ahorita por el COVID-19, por el hacinamiento en las cárceles, la edad del mismo Medrano, o algunas otras situaciones que le permitan sustituir la prisión, que todavía sigue siendo preventiva porque no es una sentencia firme, por un arresto domiciliario, por ejemplo. Pero aquí ya veremos cómo responde el sistema de justicia. Por el momento, creo que este es uno de los casos, repito, retomando tu palabra, paradigmático, que vale la pena ponerlo de ejemplo, porque todas las partes procesales lograron hacer bien su trabajo para lograr una sentencia que en este caso sea condenatoria, como efectivamente pues lo fue, ¿no? Definitivamente. Julio, pero en este caso, por ejemplo, no solamente el alcalde debe ser procesado. Sabemos que solamente una persona, bueno, el exalcalde, solamente una persona no puede realizar situaciones como esa. Necesita también de aliados para poder entonces realizar los diversos movimientos irregulares. Toda una estructura, Sandy, y por eso, muy bien, gracias por recordarme ese dato, porque junto a Medrano otras 13 personas también fueron sentenciadas a distintos años de privación de libertad, porque son las personas que lo acompañaban en distintos puestos, ¿verdad?, dentro de la municipalidad, en el tema de facilitar esta malversación de fondos, este fraude y el tema de lavado de dinero, que también pues comprobó el Ministerio Público que se cometió allí. Entonces sí, se vuelve no solo una gran empresa familiar, entre comillas empresa, porque es para defraudar al Estado, y se vuelve también realmente una mafia donde logras incorporar en los puestos principales de las corporaciones municipales a gente que llega ya con el animus necandi, es decir, con el hecho de querer hacer el mal, en este caso para beneficiarse del dinero de los guatemaltecos. Importante estos casos, recordemos también que es también muy relevante que nosotros podamos tener algún nivel de fiscalización ciudadana, Julio. Claro. Porque obviamente también tenemos que pedirle cuentas a nuestras autoridades, denunciar alguna situación en la cual también se tengan ciertos indicios para ser entonces también esos aliados estratégicos del Ministerio Público y del resto de autoridades que está también trabajando para poder combatir la corrupción, porque es algo muy importante, es algo a lo que se le debe reforzar
buscar también, Julio, esas investigaciones, porque estamos hablando del dinero de todos los guatemaltecos. Correcto. Y creo que al final todos queremos que se desarrollen proyectos, que se pueda invertir, que se puedan realizar tantas cosas, y a veces el dinero no alcanza, pero si se mal utiliza, pues cómo va a alcanzar, ¿no? Dinero que se roba o mal utiliza es dinero que no alcanza nunca, ¿verdad, Sandy? Por eso esto es importante. Cada quetzal que se haya malversado, que se haya defraudado, que se haya lavado, que al final de cuentas no haya llegado al objetivo de toda corporación municipal, como en este caso en la municipalidad de Chinautla durante esos 5 periodos de la alcaldía del señor Medrano, pues significa menos asfalto, menos adoquín, agua que no va a llegar a ciertas casas, menos acceso a escuelas, a educación, menos seguridad, menos alumbrado público, y todo esto realmente redunda en cosas que nos tienen a Guatemala como estamos ahorita, es decir, todavía un país en vías de desarrollo, un país todavía débil como Estado por este tipo de situaciones permeables que suceden, corrupción e impunidad, aunque hoy, al menos hoy, en este caso, el tema de la corrupción y la impunidad, pues quedó realmente partido en dos por el sistema de justicia guatemalteco. Bueno, esto es lo que ha pasado entonces en Torre de Tribunales con este caso, la sentencia que se emite en contra del exalcalde de Chinautla. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, Julio, se están realizando diversas acciones para debilitar así al barrio 18. Sí, eso al menos es lo que parece, ¿no? Porque aíslan a los integrantes de la rueda del barrio. Pero ¿te parece si analizamos si verdaderamente esto los debilita o en todo caso no? Pero vamos a la pausa primero, ¿no? Por supuesto, los invitamos a seguir con nosotros. Así que, señoras, señores, por favor, no cambien porque usted está en sintonía de A la Medida.